solo pone porque no sabe que él se volvió a escribir, mejor que se pero no puede firmar eso. Miguel, ¿por qué tú no firmas el libro? Ahí anda, luego. Es para que te eche una firmita ahí. No podía. Claro, sí. Eso bueno, pues todo el mundo se encontró allí. Ya me claro, por supuesto, 20 años después. Muy bien, tiempo sin verlo. Bien. Todo sería... Mira, me está respondiendo. Ella que día no puede recibir. Me falta uno. Bien, estos son los compañeros que nos van a apoyar hoy en este acto. Hoy bautizamos el quinto libro de Saúl. Su primer libro se titula Recuerdos de la Muerte. Otro libro, Petróleo y Tentación. El último, de la estirpe, Los cuentos que nadie le echó. Y ahora este otro libro, Entre las garras de Múnich. Yo particularmente lo estuve viendo, ya lo leí y en verdad es un libro que atrapa, que atrae, y uno, bueno, no se levanta hasta tanto no leerlo totalmente. Y se lo recomiendo, es un gran libro, y mucho más cuando viene de un escritor de nuestra mesa de Guanipa. Acto seguido, entonces, le vamos a ceder el derecho de palabra, o tiene la intervención, Carlos Sandiego. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes en este acto. A mí no me gusta hablar mucho en público, ¿no? Y le había dicho, Saúl me había hecho la solicitud de que lo acompañara, y yo le tomo la excusa de que iba a estar trabajando, pero lamentablemente ya me lo dieron libre. Y me agarró entonces la responsabilidad de decir algunas palabras sobre este libro, ¿no? Y por supuesto sobre el autor, sobre Saúl, que es un amigo de muchísimos años. Tenemos bastante tiempo, no somos tan viejos, pero tenemos bastante tiempo conociéndonos a Saúl. Entonces hemos venido precisamente compartiendo ese trabajo, por una parte el trabajo cultural y por otra parte el trabajo literario que ha realizado Saúl. Nos tenía acostumbrados primeramente a su trabajo intelectual, vamos a decir que en la prensa primeramente, ¿no? En la prensa, pero que no era un tipo de... Saúl comenzó como articulista, pero no era un articulista propiamente de lo que su opinión estaba relacionada directamente con un tema específico, sino que era uno de esos articulistas que a través del cuento, a través de la narración, nos permite llevar a la reflexión del trabajo escrito, el planteamiento de alguna situación social, o también a través del recuerdo, de la memoria, que Saúl utiliza muy bien a través de la narración de sus relatos, de sus cuentos, ¿no? Y nos tenía precisamente acostumbrados a
sus anteriores libros eran libros de cuentos, nos tenía acostumbrados al cuento, a la narración, sobre todo narración, relatos breves, y donde había mucho del mismo entorno, de acá mismo, de la mesa de Guanipa. Sobre todo había muchos recuerdos. Muchos dicen por allí que Saúl se aprovechó de una biblioteca viviente que de aquí mismo, de la ciudad del Tiro, como lo fue popular el Peruchito, ¿no? Que era un gran narrador, un gran contador de cuentos, y cada vez que había unos tragos de por medio, Saúl sabía muy bien aprovechar esa memoria prodigiosa que tenía Peruchito, ¿no? Y de allí que se diga que era una de las grandes fuentes que tenía Saúl para todos estos relatos que nos llevó a contar, que prácticamente es un cronista, se hizo como un cronista muy particular a través de su narración, a través de los cuentos que escribió y que publicó en sus anteriores libros, lo que ya nombró Fernando: Recuerdos de la Muerte, Petróleo y Tentación, El Último Detective y los cuentos que nadie leyó. Y últimamente estábamos conociendo el trabajo de Saúl con una brevedad de escribir los cuentos, que es como un propósito que desde hace cierto tiempo para acá se propuso, de realizar cuentos de 2 y 3 líneas solamente, hasta de una sola línea, hasta de 13 palabras. Hay un cuento por allí muy conocido de Saúl que siempre lo compartimos cuando tenemos oportunidad de las jornadas de lectura, y esa brevedad entonces le ha dado al mismo tiempo una consistencia a su trabajo narrativo, donde tiene mucho que ver el humor, ese tratado específico del humor, pero con la contundencia narrativa de un texto literario. Pero de pronto, dentro de todo esto que nosotros estamos esperando, bueno, por supuesto ya Saúl ha ganado también con estos cuentos brevísimos que escribe, ya ha ganado algunos premios, incluyendo uno en España, esos premios que actualmente se hacen a través de las redes sociales, a través de los blogs, de las páginas de internet. Saúl ha tenido premios, ha recibido ya premios sobre este trabajo breve. Pero entonces, en medio de todo esto que ha estado escribiendo, que ha estado haciendo, nosotros pensamos que iba a venir precisamente con un nuevo libro de cuentos sobre esa brevedad, sobre esos temas breves, esas historias breves que escribe, pero de repente entonces nos aparece ahora con una novela, ¿no? Con Entre las garras de Amiuni. Es una novela corta pero muy sabrosa. Yo particularmente, Saúl me pasó los manuscritos y tuve que hacer de leerlos en una madrugada, y me pareció bien interesante la novela, bien sabrosa, bien fácil de leerla, y sobre todo su personaje principal, Amiuni, ¿no? Es una mujer muy sagaz, es una artista, la mujer es una artista, es una modelo, una artista, una actriz, pero se convierte en una mujer muy sagaz para desenvolverse en la vida, no solamente en el país, sino también en el exterior, y hace dentro de su juego, dentro de su manera de vivir, hace trizas a un tal Saúl, a un tal Elías, a un viejo Elías, Elías cierto. Entonces, yo recomiendo esta novela, me parece interesantísima, y al mismo tiempo, bueno, delante de todos ustedes los que estamos presentes aquí, quiero reconocer una vez más el trabajo intelectual de Saúl, y uno se siente satisfecho de este avance, de este empuje que tiene el trabajo artístico, no solamente en la literatura, sino en todas las otras ramas, el trabajo artístico de acá de la Mesa de Guanipa. Y esto quiere decir que estamos contribuyendo, estamos creciendo desde el punto de vista creador, estamos creciendo, y eso me parece interesantísimo, y precisamente una muestra de ello es esta novela de Saúl que estamos presentando esta noche, Entre las garras de Amiuni. Yo no les voy a contar más del libro de Saúl porque precisamente la intención es que la gente lo compre, dice David, que la gente lo compre, y por supuesto que lo lea, y estoy seguro que al comenzar a leer lo van a leer completo porque es muy fácil de leer, no se lleva más de 4 horas leyendo el libro, es rapidito se lee, y muy agradable. Así que, bueno, no está más que decir que vamos a leer Amiuni, y nos sentimos muy satisfechos de que esa obra sea producida por un intelectual de acá de la Mesa de Guanipa, al que le merecemos todo nuestro reconocimiento. Así que buenas noches.
Bien, muchas gracias, Carlos. La verdad que fue una sorpresa para mí que Saúl me dijera que quería que yo le hablara de eso sabroso que yo sé hablar. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo sabroso. Nosotros tenemos esta noche aquí un público que no es generalmente el público con el que yo trabajo, ¿no? Yo me dedico con madres y con docentes. Entonces es buena la oportunidad para hablar de eso sabroso que dice Saúl. Es el lenguaje. Si les preguntamos aquí, ¿es importante que el ser humano sepa leer y escribir? Sé que no habrá un ser humano que diga que no es importante. Ahora, si le preguntamos, ¿saben ustedes cómo se apropia el ser humano de su lenguaje, de su lengua materna? ¿Saben ustedes que somos humanos por el lenguaje y que somos lo que somos a través del lenguaje? Es así. El lenguaje es fundamental en el proceso de formación del ser humano y no se le da la importancia que tiene. Oímos a los padres decir, es que él no quiere leer, no hay un ser humano que no quiera usar su lengua, pero muchísimas veces no lo hacemos porque no tenemos el entorno, y siempre se lo digo a los representantes, señores, el hogar es el espacio fundamental para la formación de ese ser humano, que para poder llegar a ser escritor, para poder llegar a ser orador y para poder llegar a ser humano, necesitamos el desarrollo del lenguaje. Pero, ¿dónde están esos espacios? Son competencias, ¿no? ¿Dónde está la oralidad presente en la casa o en la escuela? ¿Dónde está la oportunidad del disfrute, del goce estético de la lectura en el hogar y en la escuela? Si no lo hay, si nosotros realmente lo tuviéramos, esta noche esto estuviese lleno de gente. ¿Por qué? Porque se va despertando esa necesidad en el ser humano. Yo siempre recuerdo, hace muchísimos años, todavía, creo que fue en el año 63, fui a ver Juan Salvador Gaviota. Y yo salí de esa película que yo volaba. Y cuando voy saliendo, oigo a una muchacha que dice, no, esa era una película de un pájaro ahí que salía a volar y volvía y aterrizaba y salía a volar. Y yo decía, Dios mío. Es decir, cuando no hay la posibilidad de descubrir, ¿sí?, en esos símbolos, en esas imágenes, eso otro que se te está diciendo, qué limitación tiene el ser humano. Y yo esta noche quiero compartir contigo un cuento bellísimo. Se llama Frederick. Y ojalá que nos salgan diciendo que contó un cuento de ratoncito. Buenas noches. A lo largo del prado, donde pasían las vacas y trotaban los caballos, había un viejo muro hecho de piedras. En aquel muro, no lejos del pajar y del granero, tenía su hogar una parlanchina familia de ratones. Pero los granjeros se habían marchado. El pajar estaba abandonado y el granero parecía vacío. Y como el invierno no andaba lejos, los ratoncitos empezaron a recoger maíz, nueces, trigos y pajas. Todos trabajaban día y noche, todos menos Frederick. Frederick, ¿por qué no trabajas?, le preguntaron. Yo trabajo, dijo Frederick. Recojo los rayos del sol para los fríos días del invierno. Y cuando vieron a Frederick mirando el prado y sentado, le dijeron, ¿y ahora, Frederick? Recojo colores, dijo Frederick sencillamente, para el invierno gris. Y una vez Frederick parecía medio dormido. ¿Estás soñando, Frederick?
Le preguntaron con reproche, pero Frederick dijo: oh no, estoy reuniendo palabras porque los días de invierno son muchos y largos y se agotarán las cosas de que hablar. Los días de invierno llegaron y cuando cayó la primera nieve, los 5 ratoncitos se instalaron en su escondite entre las piedras. Al principio había raciones para comer y los ratones contaban historias de zorros tontos y de gatos mentecatos. Era una familia feliz, pero poco a poco habían roído la mayoría de nueces y bayas, la paja se fue y el maíz era solo un recuerdo. En el muro hacía frío y nadie sentía ganas de echarla. Entonces se acordaron de lo que Frederick había dicho, de los rayos del sol, de los colores y de las palabras. ¿Qué hay de tus provisiones, Frederick?, le preguntaron. Cerrad los ojos, dijo Frederick, mientras se subía en una gran piedra. Ahora os envío los rayos del sol, sentid su dorado resplandor. Y a medida que Frederick hablaba del sol, los 4 ratoncitos volvían a sentir su tibieza. Era la voz de Frederick, era magia. ¿Y qué hay de los colores, Frederick?, preguntaron ansiosamente. Cerrad los ojos otra vez, dijo Frederick, y cuando les habló del azul de flor predinca, de la amapola roja entre los trigos amarillos, de las verdes zarzamoras florecidas, ellos veían los colores con tanta claridad como si estuvieran pintados en sus mentes. ¿Y las palabras, Frederick? Frederick aclaró su garganta, esperó un momento y entonces desde un escenario dijo: ¿quién esparce los copos de nieve? ¿Quién derrite el hielo? ¿Quién estropea el tiempo? ¿Quién lo hace bonito? ¿Quién hace brotar en julio la 4ª hoja del trébol? ¿Quién nubla la luz del día? ¿Quién enciende la luna? 4 ratoncitos de campo que viven en el cielo. 4 ratoncitos de campo como ustedes y yo. Uno es el ratón primavera que danza en el aguacero. Viene entonces el verano y pinta en las flores. Otro ratón le sigue con trigos y con castañas. Y el último es invierno con fríos piececitos. Tenemos suerte de que las estaciones sean 4. Pensad en un año con una menos o con una más. Cuando Frederick terminó, todos le aplaudieron. Pero Frederick, le dijeron: tú eres un poeta. Frederick se ruborizó, hizo una reverencia y dijo tímidamente: ya lo sé. Buenas noches, camaradas y amigos. Muy feliz de compartir con todos ustedes en esta noche tan especial en la que presentamos nuestro 6º libro, camaradas, no se escuchó uno. Mi libro número 6, Entre las garras de Múnich. Y realmente es un libro hecho con gente del Tigre para el mundo. La portada es del artista plástico Carlos Malavé, para que pida un gran aplauso, por favor. La impresión Yuya, talento del Tigre, talento nuestro. Librería El Escolar, bajo la coordinación de nuestro amigo Tim Bon, a quien también aplaudimos. Yo siempre he sostenido que para evaluar cualquier obra hace falta tener en cuenta algunos elementos. Primero el autor, la obra propiamente dicha y el contexto, es decir, la dimensión temporal, ¿verdad?, la época y la situación bajo el cual se da ese parto literario, para entender un poco el asunto, ¿no? Del autor ustedes conocen bastante, por lo cual me voy a limitar brevemente a hacer unos comentarios
sobre la obra y del contexto, las circunstancias bajo las cuales tuvieron lugar estos hechos. Cuando yo era muchacho, y de esto no hace mucho tiempo, ya escribía uno que otro relato, ya escribía uno que otro cuento, pero es en verdad, a partir de 1993, que empiezo a escribir con un poquito más de disciplina. Eran días duros, estábamos trabajando bajo mucha presión, con mucho estrés, habíamos tomado el poder en el Tigre en esa época y teníamos mucho trabajo, mucho estrés. Y desde la alcaldía, que era nuestro cuartel general y nuestra casa, porque vivíamos más ahí que donde deberíamos vivir, yo descubrí que a la 1 de la tarde aquello se quedaba solo y en silencio. De la 1 a las 2 de la tarde. Después volví a la cruda realidad, ¿no? Y yo, con la intención de aliviar, de atenuar un poco aquella presión, aquel estrés, comencé a escribir a esa hora de la paz, ¿verdad? Y comencé a escribir, por supuesto, a escribir para mí. Y seguí escribiendo. Por supuesto, a las 2 volví a la cruda realidad. Y pasaron algunas semanas. Alguien se topó con aquellos papeles, los leyó y me pareció bien. Y me planteó que yo debía compartir aquello, que debía publicar, que no solamente debía escribir para mí. Y que así como compartía la ginebra, también compartiera mis relatos y mis sueños. Bueno, que yo me entusiasmó y empecé a publicar, como decía Carlos, en los medios locales y regionales, con la satisfacción de que a alguna gente le gustaban mis escritos y me paraba por ahí. Eso me fue estimulando. Y seguí escribiendo a la 1 de la tarde hasta las 2 que había la Santa Paz. A los pocos meses, Oscar, me di cuenta que de aquellos escritos salía un libro. Y me puse a revisarlo con bastante atención. Aquellos escritos estaban plenos de recuerdos, muchos recuerdos y muchos muertos. La idea de la muerte siempre estaba presente, sobre todo en mis primeros libros, muy recurrente. Y entonces veo que aquello está lleno, pleno de recuerdos y de muertos, y por eso mi primer libro se llama así, Recuerdos de la Muerte. Alguien tuvo la curiosidad de contar, hay 24 muertos en 50 relatos. Vaya usted a saber por qué. Bien, entonces publicó Recuerdos de la Muerte, un libro que me dio y me ha dado muchísimas satisfacciones, porque permitió que se conociera mi forma de narrar, mi forma de escribir, mi forma de expresar mis emociones, aunque a veces el cuento y el relato no son más que una excusa para uno denunciar, para uno protestar, para uno decir vainas que debe decir. Siempre el cuento y el relato será una excusa para expresar sentimientos, emociones y sentires. Sigo escribiendo y ya en el año 99 me doy cuenta que tengo otro libro. Y aquello está salpicado de petróleo, es decir, de la fundación de esta etapa nueva de la ciudad, de la perforación del Pozo Oficina 1 en el año 1933. Y además está salpicado de mucho petróleo, está la presencia de la hermosura y de la sensualidad de la mujer de Guanipa, la tentación de la mujer de Guanipa. Y es por ello que se tituló Petróleo y Tentación, quien también me dio grandes satisfacciones. Sigo escribiendo, nos agarra ya el año 2000, y escribo El último del estirpe, pero a mí me fui más lejos. En Petróleo y Tentación me vine desde la perforación del Pozo Oficina 1 en 1933 hasta los últimos días del año 99. En Petróleo y Tentación me voy desde la invasión española hasta los últimos días del siglo XX. Y con El último del estirpe me voy más allá, desde la crucifixión de Cristo hasta el año 2000. Obviamente El último del estirpe fue escrito en un ambiente de guerra entre los que siempre ejercieron el poder y una nueva forma de ver la vida que se empezaba a gestar. Un proceso político con sus aciertos y sus errores, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero evidentemente no son ajenos al libro, porque el contexto bajo el cual tú escribes una obra está contaminado de ello, ¿no? Y evidentemente en ese año 2000 había en ese proceso que se iniciaba evidentes contradicciones ideológicas, filosóficas y doctrinarias que no escapan pues a la obra. Entonces ya en el 2003 sale El último del estirpe, una portada maravillosa del pintor Girón, ¿verdad? Y en el 2003
desempolvando algunas cosas, me doy cuenta que hay una injusticia en todo aquello. Porque había unos cuentos que para mí eran muy buenos y no habían sido leídos porque no encajaban en los libros, por el tema, por el género, pero a mí me parecían buenos cuentos y me parecía injusto que no hubieran sido publicados. Entonces armé ese libro que se llamó Los cuentos que nadie leyó, porque evidentemente nadie los había leído. Y fue una edición de muy pocos ejemplares, casi clandestina, con el agravante de que el original se me perdió y no he podido reproducir más. Y de verdad esos fueron los cuentos que nadie leyó, porque muy poca gente realmente tuvo la oportunidad de leerlo por lo limitado de la edición y por las circunstancias que luego sucedieron. En el 2008 escribo un nuevo libro a petición de la organización donde yo trabajaba, pero no ya en el género narrativo, sino más bien en ensayo social. Un libro que se llamó La Comuna y el Estado Comunal, muy poco difundido porque fue una edición interna de PDVSA y solo allá se conoce. Eso fue el 2008. Y desde esa fecha, Yullita, no hubo forma que yo estructurara otra historia. No hubo forma que yo escribiera otro relato, que yo soñara otro cuento. ¿Qué está pasando? Y como no creaba, tenía un achante creativo, empecé a vivir del pasado, de las glorias del pasado. Salió un certamen en España, por ejemplo, yo mandaba un cuento del 97 y el cuento ganaba el certamen. Era que yo me daba así como cierta conformismo, ¿no? ¿Para qué quedarse si puedo seguir viviendo del pasado? Y continué viviendo del pasado. Salió un certamen en México, en Argentina, aquí en Venezuela, desempolvaba aquello, camarada, y lo mandaba, y los cuentos, los relatos ganaban, eran premios importantes. Pero eso se agota. Evidentemente uno no puede vivir del pasado, porque eso estaba ocupando otras áreas de mi vida, estaba siendo conformista en otras cosas también, además de lo creativo. Y eso continúa así desde el 2008 hasta que surge el nombre de Múnich. Y mucha gente me ha preguntado con mucha curiosidad, a veces con buena intención, a veces con no tanta, sobre este nombre. Yo les voy a echar cuento del nombre de Múnich. Múnich es un nombre ficticio, por supuesto. No conozco a nadie que así se llame. Y surge de alguien que conoce a una mujer muy especial, irrepetible, profundamente especial. Y él la compara al poema de Silvio Rodríguez, Mi unicornio azul, ¿se acuerdan? Un unicornio azul, ayer se me perdió. Y él la compara con ese poema de Silvio, pero debe decírselo porque él piensa que las mujeres, mientras tú más las amas, más las respetas, más las consideras y más las admiras, más vainas echan. Entonces él se ve limitado. Él dice, bueno, si le digo a esta mujer que ella es mi unicornio azul, oye, se me va a alzar la mujer. Pero él necesita expresar todo aquello y por eso comienza a llamarla Múnich. Comienza a llamarla Múnich por eso de mi unicornio azul que ayer se me perdió. De ahí es que viene ese nombre de Múnich y no vamos a inventar otra cosa porque esa es la mera realidad. Era su unicornio azul y tenía miedo de decirse. Bien, pero esa es la historia del nombre, más no de la novela. La historia de la novela brevemente se las cuento. Hace algunos meses Mundo Oriental me hizo una entrevista. Y en esa entrevista, ya casi cerrando, que salí ileso, dice, ¿y qué estás produciendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué vas a publicar? Y yo, con la intención de impresionar a la susodicha, digo, estoy terminando de escribir un libro. ¿Un libro? ¿Y cómo se llama? Entre las garras de Múnich. Y aquello salió publicado. El día siguiente sale el reportaje, Saulito lo lee y Saúl conoce toda la historia. Me dice, vale, ¿cómo tú dices que tú vas a publicar un libro si tú tienes 3 años que no escribes? Digo, carajo, Saulito, tendré que escribirlo, porque ya lo dije. Bueno, y tendré que hacerlo, porque con eso me motivo, ¿no? Pero Oscar era tanto el achante desde el 2008 que yo necesitaba una motivación especial para escribir, para volver a escribir. Por eso me digo, bueno, esto tiene que ser algo bien difícil para yo ponerle un camión de esfuerzo, ¿no? Y me dijo, bueno, tiene que ser algo que no sea en el género que yo generalmente cultivo, que es el cuento, el relato, la crónica. Yo nunca he escrito una novela. Oye, para ponerle un camión de esfuerzo y motivarme, oye, escribí una novela, yo que nunca he escrito una novela. Pero aquello en verdad era estimulante, pero faltaba más yo ya.
faltaba más motivación. Me dije, bueno, vamos a complicar un poquito las cosas. Voy a escribir una novela sobre un tema bien trillado, que medio mundo haya escrito sobre él, para que sea bien interesante, que a pesar del tema, la gente se muestre interesada en leerlo. Y dije, bueno, voy a escribir sobre el amor. Esta es una historia de amor. Y sobre el amor ha escrito medio mundo, desde Corín Tellado hasta García Márquez. De tal manera que tuve que ponerle ese camión del cual les hablo, de esfuerzo, oye, para sobre un tema tan trillado, ¿verdad? A la gente le llama la atención. Y para terminar de complicarme la vida y de estimularme a arrancar a escribir nuevamente, dije, bueno, bienvenido Omar, ¿cómo estás? Me dije, para complicar más la cosa y ponerle mucho mayor esfuerzo, en la primera página voy a decir todo lo que pasa en la novela. Le voy a decir al mundo en la primera página que pasa en la novela, y sin embargo no van a poder despegarse para ver cómo. Y pienso que lo logré. Humildemente pienso que lo logré. Eso lo van a decidir ustedes. Es un poquito pedante de mi parte decirlo, pero de pana y todo, pienso que lo logré. Bien, entonces Mune en la novela es la concatenación de una serie de mujeres con las cuales uno se va tropezando en la vida, ¿verdad? Esa concatenación de mujeres, de caracteres, le da una personalidad definida y un perfil psicológico interesante que se desarrolla y hace interesante la trama de la novela. Pasión, traición, celo, zancadilla y muchas otras cosas que ustedes podrán ver. Sin embargo, y ojalá que ustedes lo perciban, pero se nota en la obra destellos de una sociedad decadente, de una sociedad en decadencia, donde el logro personal es lo más importante, sin importarte a quién te lleves por el medio. Una sociedad competitiva y decadente en donde el egoísmo, el individualismo, el consumismo hace que busques alcanzar el éxito de la manera más fácil pero menos ética. Mune decide alcanzar su objetivo de la manera menos ética y muestra sus garras entre las garras de Mune. Esa es la historia, la de verdad. Y bueno, concluyo reiterando mi agradecimiento a la presencia de ustedes, a la gente que me ayudó con la portada, con la impresión. Y yo siempre que he escrito un libro me he metido en dificultades con la dedicatoria. Espero que con este no me haya metido en dificultades. Creo que no queda nadie fuera. Y la voy a leer textualmente para no meterme en mal. Viejito yo. Ajá, y dice así. Dice, a mis hijos, Mariana de los Ángeles, Omaira Dayana, Gabriela Elizabeth, Saúl Elías, Dayana Elizabeth y Saúl Francisco, que anda por allá. A sus madres, que los parieron, por supuesto. A mis hermanos, Omaira Violeta, Marixa Raquel, Franklin José, Ketty Moto, Nectalí Rafael, David Nectalí, José, Ismael, Jesús, Nicolás, Diego y José. Oye, el viejito Nectalí salió parrandero. Por supuesto, al gran Perucho, que tampoco en este cuento quedó fuera Perucho. Y no he hallado dónde ubicarlo porque esta novela transcurre entre el estado de Texas y Nueva York con un toque en España. Y Perucho lo más lejos que fue para Pariaguán. Entonces, ¿cómo lo ubicaba? Entonces no me quedó otra cosa que fue evocar un pensamiento, y en mi pensamiento lo nombro, por algo que decía Perucho, que yo no comparto, por supuesto: mujer no es gente, ¿va? Oye, yo no comparto ese criterio, pero fue la única forma de incorporar también a Perucho en este sexto libro. Y concluyo con una reflexión bien sincera. Cualquiera se puede caer en la vida. Cualquiera se puede caer en la vida. No contemos las veces que nos hemos caído. Contemos las veces que nos hemos levantado. Y por muchas veces que nos hayamos caído en la vida y otras tantas que nos hayamos levantado, no olvidemos nunca que cada día que nace es una oportunidad para comenzar de nuevo. Muchísimas gracias.
Buenas noches, me siento complacido de estar en este acto con motivo de la presentación del libro Entre las garras de Múnich, escrito por mi padre, de gran trayectoria y de gran trascendencia en el ámbito literario, narrativo, que he escrito sobre el tigre, sus cuentos, sus leyendas, sus anécdotas, no solo en la ficción, sino también en la realidad vivida por estas tierras. Hoy, con una nueva faceta en su escritura, una novela, un reto que con éxito logra para el disfrute de todos ustedes. Me siento orgulloso por la gran facilidad que tiene el escribir y crear magníficos relatos con la mayor naturalidad posible. Espero que siga cosechando sus éxitos y, como el gran cantor Facundo Cabral dijo una vez, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y si las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, para así para volcar el corazón en el alma popular lo que se procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, que al volcar el corazón en el alma popular lo que se pierde de gloria